otra vez empezar el programa mencionando los datos de afiliación y paro que se conocieron esta semana. Es, es una estadística muy importante, primero por lo inmediato, porque estamos comentando datos de la semana pasada que se publicaron y además por la importancia, porque estamos hablando de toda la gente que trabaja de manera registrada. Y el mensaje tiene que ser el mismo que cuando comentábamos los datos de la encuesta de población activa la semana pasada. Es decir, cuando uno mira los datos globales, dice, bueno, esto va más o menos bien, el empleo continúa en aumento y el paro sigue bajando, ¿qué más se puede pedir? Pero cuando uno empieza a mirar los datos más en profundidad, encuentra cosas que son síntomas evidentes de debilidad. Y aquí, para entender esto, es necesario otra vez referirse al marco general, porque sin ese marco general no se entiende nada. ¿Y el marco general cuál es? Que la economía española tuvo 3 años de alto crecimiento, del 2015 al 2017, porque confluyeron algunos factores extraordinarios, como la caída del precio del petróleo y la política temeraria, deberíamos decir, del Banco Central Europeo. Como esos factores extraordinarios van teniendo cada vez menos impacto, la economía va perdiendo fuerza. Pero digamos, en principio no era que la economía se estaba debilitando, sino que simplemente había tenido un periodo, un viento a favor muy, digamos, que elevó la capacidad de crecimiento más allá de lo que la economía estaba capacitada, y ahora la economía se estaba normalizando. El error de diagnóstico de Pedro Sánchez consiste en que él actúa como si el crecimiento ya estuviera garantizado, como si un crecimiento de más del 2% estuviera garantizado. Entonces no hizo ninguna reforma, por no hacer, no pudo ni siquiera aprobar un presupuesto, amenaza con revertir las reformas ya aprobadas, fundamentalmente la laboral, incrementa los costes de producción con impuestos, amenazas de nuevos impuestos, con la subida del salario mínimo, etc., desatiende los riesgos de las cuentas públicas, porque no se cumplió la meta de déficit que se había pactado con la Unión Europea para el año pasado, y además aceleró el crecimiento del gasto público. Entonces, el error de diagnóstico consiste en que el gobierno de Sánchez se comporta, insisto, como si el crecimiento económico estuviera garantizado, pero la verdad es que el crecimiento económico nunca está garantizado. Hay que currárselo cada día. Son como las ventas de un comercio, nunca están garantizadas. Todos los días hay que estar convenciendo a los clientes, buscando nuevos clientes, ofreciendo algo que la competencia no ofrece para diferenciarnos, para mantenernos activos y que los clientes sigan viniendo. Pero Sánchez la verdad es que no se le ocurrió. No se ocurrió el tema del crecimiento económico y entonces estamos viendo las consecuencias. Ese crecimiento del empleo que les comentaba, que uno puede considerar aceptable, 1,8% en 12 meses, en realidad es el más bajo desde mayo de 2014. En más de 5 años es el más bajo. Y cuando uno mira el paro, que cayó 1% entre enero y enero, vemos que es la menor caída del paro desde octubre del 2013. Pero claro, si esa caída del 1% del paro ocurriese, no sé, en Holanda o en Austria, que son países que están prácticamente en pleno empleo, uno diría, bueno, está bien, pero resulta que España tiene más de 3 millones de parados, de los cuales 1 millón está buscando empleo hace más de 2 años. Y además tenemos la segunda tasa de paro más alta de Europa. Por lo tanto, esto es preocupante. Entonces, ahí empiezan los problemas. O sea, como no se curró el gobierno el tema del crecimiento económico, ahora tenemos menos crecimiento económico del que podríamos tener y sobre todo del que necesitamos para absorber la cantidad de parados que hay. Y hay un tema de confianza detrás de todo esto. Porque si uno mira la firma de contratos indefinidos, ve que la firma de esos contratos cayó en 11 de los últimos 12 meses.
Pero además también cayó la firma de contratos temporales. ¿Por qué? Porque cuando cae la confianza, las empresas no ponen en marcha nuevos proyectos y cuando no se ponen en marcha nuevos proyectos, el empleo temporal cae. Por lo tanto, que nadie quiera vender la atonía del empleo temporal como algo positivo, porque la verdad es la contraria. La evolución de los contratos temporales va de la mano de la inversión. Cuando hay inversión crece el empleo y siempre el empleo crece primero porque es lo que hace cualquier empresa. Contrata temporal. Si la persona funciona bien, se le hace fijo. Pero ahora, como no hay nuevos proyectos, no se contrata ni temporal ni fijo. Y esto lo vemos, por ejemplo, también en el tema del campo, que si da tiempo también me voy a referir a eso. El empleo en el campo cayó en 7 de los últimos 8 meses. Entonces ustedes miren lo siguiente. En el campo se perdieron 48.000 empleos. Y precisamente la industria de construcción también creó 48.000. O sea que esos 48.000 empleos que crearon la industria de construcción fueron totalmente compensados por la destrucción de empleo agrícola. Y es muy curioso, entonces los únicos empleos que quedan en la economía son los que crea el sector servicios. Y esto es muy curioso porque los socialistas de todos los partidos siempre hablan de reindustrializar y de la importancia de la industria, pero luego cuando gobiernan lo que logran es lo contrario. Y de hecho hay otra gran contradicción entre teoría y práctica, ni siquiera entre la teoría, entre el discurso, digamos, y la práctica socialista, que es que ellos siempre hablan de los más vulnerables y de la equidad. Pero resulta que vamos al sector tal vez más vulnerable, o uno de los más vulnerables del mercado de trabajo, que es el de los inmigrantes. Y resulta que el paro entre inmigrantes crece desde hace 4 meses, cosa que no pasaba desde agosto del 2012, o sea, desde el peor momento de la crisis. Y en especial crece entre aquellos que vienen de fuera de la Unión Europea. Y si nos restringimos al colectivo de mujeres inmigrantes, el paro sube en enero por 6º mes consecutivo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a mí qué me importa el paro de inmigrantes? Pero yo les digo una cosa, mirando las estadísticas, siempre que las cosas vienen mal dadas para la economía, primero empieza a subir el paro de inmigrantes y unos meses después empieza el de españoles. Entonces, ojo con esto, porque yo creo que con estos datos, en abril o mayo, podríamos ya estar teniendo el primer aumento del paro registrado. Y hay un dato que con esto se resume todo, que es el siguiente. Si aplicamos la actual reducción del paro, que les dije que fue 1% entre enero del 2019 y enero del 2020, 1% anual, al actual colectivo de parados, nos damos cuenta que se necesitarían más de 40 años para volver a tener la cantidad de parados que tuvimos en el 2007. ¿Ustedes creen que eso es algo razonable? Y uno dirá, alguno pensará, bueno, pero en el 2007 la cosa iba bien. No, la cosa no iba tan bien como nos vendían. En el 2007, España tenía una tasa de paro de más del 8%, que era una de las 6 más altas de la Unión Europea. Pero, insisto, al actual ritmo, como marcha el mercado de trabajo, necesitaríamos 40 años, más de 40 años para llegar a eso. Entonces, evidentemente, así la cosa no va. Entonces, hay un síntoma de agotamiento de la economía y entonces, dentro de muy poco, seguramente van a culpar a Trump en lugar de a Bush, o acusarán a China por el coronavirus en lugar de los bancos, o criticarán al Bitcoin en lugar de la subprime, o vaya a saber qué se inventan. Pero nosotros vamos a saber cuál es la verdad, que son los socialistas, una vez más, arruinando la economía española. Y una vez más, las consecuencias las van a sufrir los de siempre. Hoy
tuve el gusto de hablar con Daniel Lacalle, uno de los economistas, como saben, más importantes. Y bueno, y grabé una entrevista telefónica con él, así que vamos a escuchar la entrevista. El sonido no sé si es de todo lo bueno que se merecen, pero es lo que hay, digamos. A ver, adelante con la entrevista. Bueno, estamos con Daniel Lacalle al otro lado de la línea telefónica. Como todos saben, Daniel es uno de los mejores economistas de España, doctor en economía, autor de 9 libros. El más nuevo está por ser publicado ahora en abril. Es colaborador del Español y de muchos otros medios. Bienvenido, Daniel, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Bueno, empezando por el final. El libro tuyo que va a aparecer en abril, Libertad o Igualdad, se titula. ¿De qué tema, cuál es el hilo conductor del libro? El hilo conductor es todo este debate sobre la igualdad, el igualitarismo y cómo se está utilizando por parte de la izquierda todo una serie de factores que todos defendemos, ¿no? Sí. La mejora de las oportunidades para todos y bueno, pues que haya progreso, para introducir mucho más intervencionismo, para introducir una idea totalitaria de la igualdad. Y es un libro pues que lo que habla es de las bondades del capitalismo, de las bondades del sistema de libre mercado y de los peligros de estas promesas de soluciones mágicas. Fantástico. Bueno, habrá que leerlo. Entonces se publica en abril, ¿verdad? Se publica en abril, el libro se escribió para Estados Unidos para que coincidiese con las elecciones norteamericanas. Claro. Pero lo que he hecho ha sido pues adaptarlo también pues al lector español y de Latinoamérica. Por lo tanto, pues sale primero en inglés y luego sale en castellano con esas modificaciones. En realidad ha terminado siendo un libro pues muy diferente uno del otro, ¿verdad? Bueno, fantástico, entonces, bueno, muy bien. Ahora, yendo a la situación económica española actual, digamos, ¿qué sería lo que más te preocupa cuando tú miras el cuadro macroeconómico general de España? ¿Qué es lo que más te preocupa? Para mí, la pérdida de potencial y de oportunidades, ¿no? Para mí es muy, muy importante que a veces vemos los datos de España y escuchamos pues que no son tan malos o que el crecimiento ha sido mejor que la media de la Unión Europea, ese tipo de cosas, y nos olvidamos de todo el potencial de la economía española que se está perdiendo y que se está perdiendo además con una serie de escollos muy importantes al crecimiento. En España no se hace fácil para los creadores de empleo invertir, tomar riesgo, llevar a cabo proyectos importantes, y eso es muy triste. Es muy triste porque nosotros no tenemos, como otras economías, a lo mejor el lujo de cometer errores. Claro. Llevamos demasiados años con un desempleo muy alto y vamos de errores de intervencionismo a errores de mayor intervencionismo. Claro, sí. Sí, porque de hecho el PIB desde el 2015 cada año va creciendo menos. Entonces, claro. ¿Y tu perspectiva, por ejemplo, para este año 2020 es que crezca menos que en el 19? Muy probable, es muy probable. Si nosotros vemos, por ejemplo, pues los factores que llevan a que el Producto Interior Bruto crezca de una manera robusta, esos están en contracción. El sector manufacturero, el sector servicios se está debilitando, la inversión en el último trimestre ha sido muy pobre, ha sido negativa. Por lo tanto, son muchos factores que dices, qué pena, porque ahora mismo España, en un entorno de incertidumbre en otros países, debería estar diciéndole a los inversores internacionales y a los
creadores de empleo y a todo aquel que desee crear un proyecto en nuestro país, que este es el sitio donde hacerlo, ¿no? Claro. Y tenemos un gobierno y unos políticos que parece que tienen más bien una visión de casi feudal de España, en la que consideran que cuando alguien viene a invertir, a crear empleo y a mejorar el progreso en nuestro país, pues ellos le están haciendo un favor, ¿no? Claro, porque a mí hay un dato que me ha sorprendido, sorprendido desde un punto de vista, desde otro punto de vista no, que seguramente tú conoces, que es que desde octubre el bono del Tesoro portugués es más bajo que el rendimiento del bono español, es decir, que el Tesoro portugués se está financiando desde octubre más barato que el Tesoro español. ¿Tú qué lectura haces de eso? Bueno, primero tenemos en la Unión Europea un problema de represión financiera, es decir, la política del Banco Central Europeo está disfrazando el riesgo real de economías y de políticas de muchos gobiernos, ¿no? Entonces, primero tenemos un problema porque muchos de los gobiernos, incluido el nuestro, incluido el de España, se plantean básicamente que la razón por la que las primas de riesgo son bajas es por su fantástica gestión, ¿no? Y eso ya en sí mismo es un error de diagnóstico cuando tenemos ese nivel de represión financiera. Claro. Pero en el caso de Portugal, a mí lo que me parece interesante es cómo un gobierno de coalición de izquierdas se lanza a llevar a cabo reformas que en nuestro país se considerarían casi, que algunos los llamaría pues ultraliberales, ¿no? Han hecho unas reformas muy importantes, y si uno dice en el mundo que el gobierno de Portugal ha llevado a cabo una reducción del gasto público, más una mejora de la fiscalidad para el patrimonio, más una mejora de la fiscalidad para las empresas, pues la verdad es que nos podríamos quedar sorprendidos si luego dijésemos, ¿y saben ustedes qué ideología profesa ese gobierno, no? Claro. Y la verdad es que lo que han demostrado en Portugal es conocer muy bien sus debilidades y las pequeñas fortalezas que tenían que poner en marcha para salir del protocolo de déficit excesivo, para salir de la intervención de la Unión Europea. Y la verdad es que, bueno, pues cualquier persona que viaje hoy a Lisboa y vea pues el cambio radical, ¿no? Sí. Que se ha generado, pues eso viene de llevar a cabo políticas extremadamente liberales, Claro. por parte de un gobierno de izquierdas. Muy interesante eso, ¿no? Sí. Ahora, siendo un tema que tocabas en tu último artículo en El Español, de la llamada transición energética, es decir, del reemplazo de los combustibles fósiles por energías renovables. Como lo está encarando el gobierno español, ¿tú ves este tema más bien como una oportunidad de nuevos empleos e inversión, como lo venden aquí los socialistas de todos los partidos, o lo ves más bien como una amenaza para nuestra competitividad con todos los problemas que ello acarrea para el empleo y la actividad económica? Bueno, yo lo veo con preocupación, fundamentalmente porque no se está planteando una transición energética competitiva. Claro. El gobierno y las personas, muchos de ellos activistas medioambientales, que están conformando ese plan de transición energética, de transición ecológica, para empezar ya en sí mismo, ya es una señal de alarma que en vez de llamarlo transición energética lo llaman transición ecológica, ¿no? Sí. Como si no existiese ya en el ánimo de todos defender el medio ambiente. Lógico. Pero hay una cosa que me preocupa muchísimo de ese programa, ¿no? Y es permea en todo el plan
una negación de que la competencia, la tecnología y la eficiencia son las respuestas para llevar a cabo una transición energética que a la vez mejore la calidad de vida, el empleo, la industria del país. Entonces es claramente un plan cuyo objetivo es doble. Primero, intervenir en todo lo que se pueda. Segundo, introducir un plan E encubierto, porque claro, para llevar a cabo todo ese enorme cambio en lo que tiene que ver con los edificios, etcétera, han elegido el modelo más caro y más intervencionista. Y tercero, y ahí eso es lo más preocupante, esta gente está convencida de que la única solución al problema o a los retos que genera el cambio climático y medio ambiente hay que llevarlo a cabo desde la represión fiscal y desde el ataque al crecimiento de la demanda, ¿no? Claro. Claro, eso suena muy bien, a lo mejor para ti, a lo mejor para mí, que somos parte de los que no vamos a sufrir ese problema, claro. Pero cuando tú decides, bueno, es que a lo mejor tenemos que dejar de crecer, bueno, díselo tú eso a una persona o a esas personas que están saliendo de la pobreza, que están entrando en la clase media y que están empezando a subir por la escalera del progreso. Entonces es francamente tedioso el ver que los errores tan brutales que ha cometido Alemania en su Energiewende, no solamente no deciden subsanarlos, sino que dicen, bueno, esos errores lo que tenemos que hacer es hacerlos todavía mayores. Multiplicarlos. Sí. Increíble. Está bien. Bueno, te hago una última pregunta. Imaginémonos que nos están escuchando Pedro Sánchez, Nadia Calviño y María Jesús Montero. ¿Tú qué le dirías? Hombre, yo lo que les diría son básicamente tres cosas. La primera, repetir lo que nunca ha funcionado no funciona, ¿no? Claro. La segunda es la economía no se puede ver al revés. Tú no puedes basar los pilares fundamentales de tu política económica en cosas que son el resultado del progreso y el resultado del crecimiento, el resultado del empleo, como son la igualdad y como son la redistribución. No hay redistribución si no hay crecimiento, claro. No hay igualdad si no hay mayor empleo. Claro. Y la tercera cosa que les diría es que tienen unas excelentes oportunidades en el sector privado y que por favor dejen su trabajo. Fantástico, clarísimo. Bueno, fantástico, Daniel, no te quito más tiempo. Una vez más, muchísimas gracias, ha sido clarísimo. Y bueno, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Diego. Un fuerte abrazo y gracias por llamar. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Bueno, ya escucharon a Daniel Lacalle, poco se puede añadir. Son las mismas cuestiones que les mencionaba yo antes en cuanto a error de diagnóstico, en cuanto a fijar prioridades equivocadas y a poner, digamos, perjuicios en lugar de realidades como guías orientadoras de la acción de gobierno.